El día de ayer me encontré con una persona que estaba de luto. Cuando me la encontré, estaba llorando, había tenido una pérdida, había tenido una muerte. Y yo le di mis condolencias, pero después la persona me dice, yo le puedo hacer una pregunta, me dice. Yo le digo, claro. Me dice, la hija de la persona que se murió me está diciendo que se le está pareciendo la mamá. Y yo dije, vámonos, porque esa pregunta, usted ve ahí, ¿usted qué ve ahí? Usted ve una escena de muerte, ¿cierto? Usted ve una escena triste, un momento complicado, la persona viene vestida de negro, está pasando por un momento difícil y usted inclusive puede decir, ¿sabes algo? Yo voy a dejarlo hasta aquí, voy a darle las condolencias porque no es el momento para venir a presionar con el evangelio. La persona está dolida, pero cuando te hacen esa pregunta, ¿qué haces tú? Y yo le decía, mira, yo tengo una imagen que tengo en la computadora de que a lo mejor algún día hacemos un estudio de eso, de qué pasa cuando uno se muere, a dónde va realmente. Yo se la estaba mostrando a ella y al principio era algo muy didáctico, estaba explicándole conceptos para aterrizar en que esa no era la mamá. Yo les decía, mira, los muertos no están en esta tierra. Los muertos no están en esta tierra. El enemigo se aprovecha de nuestro dolor y literalmente viste a sus demonios como nuestros muertos para que nosotros establezcamos relación con ellos. Nosotros una vez, antes yo vivía en el Cangrejo y bautizábamos en la piscina del edificio, ¿no? Y salía todo el mundo cuando estábamos liberando a alguien en los balcones. Un día el seguridad llegó, si nos está viendo, un día el seguridad llegó y nos vino porque le dijeron que estábamos ahogando a alguien. Y yo recuerdo que un día estábamos liberando a un muchacho y él o sea, que uno está en esa, ¿qué será? Tú hiciste brujería, tú aceptaste algo, ¿usted sabe? Y él nos confesó que su mamá se murió y que él fue de una bruja, ¿te acuerdas? Que la bruja le trajo a la mamá y él comenzó a hablar con su mamá. Y que después de cierto tiempo de estar hablando con la mamá le decía, ¿por qué no te vienes conmigo? Mátate. Entonces cuando yo le estoy diciendo esto a la joven, yo estoy en mi mente hablándole de que los muertos no vuelven y hablándole de la vida eterna, ya estaba todo así como... ¿Y la realidad cuál es? Que esta persona vino con una pregunta y vino con un dolor y vino con una situación, pero se lleva el evangelio. O sea, donde había muerte, el Señor trajo vida y vida eterna. Mire, usted estaba cantando y alabando hace unos segundos, Dios, haz tu obra en mí. Y yo quiero que usted sepa algo. Usted y yo podemos durante la próxima hora traerle gloria a Dios a través de lo que vamos a hacer aquí. Yo le puedo traer gloria a Dios hablando exactamente lo que Él me dijo que hablara, como Él quiere que lo hable, y usted recibiendo con un corazón humilde esa palabra para que Dios lo transforme. Y yo quiero que usted sepa que el día de hoy vamos a pelear contra la muerte. Porque la realidad es que ese es un tabú cristiano. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte hasta que se te muere alguien bien cercano y te pone a pensar. Cada vez que hay una muerte cercana a ti, te confronta con tu fe en torno a este tema. Lo que pasa es que después la guardamos en el cajón hasta la próxima muerte. ¿Cierto? Pero aquí entre usted y Dios, piense, ¿cuál es su opinión acerca de la muerte? ¿Cuál es su sentimiento acerca de la muerte? Para recorrer este camino vamos a irnos a una de las muertes más famosas de la Biblia. Dice Juan 11, en el verso 1, dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María
Era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. ¿Se acuerdan de ella, no? Llegó, rompió un perfume caro, le secó los pies con los cabellos y sus lágrimas. Las dos hermanas, cuando el hermano estaba enfermo, porque aquí dice que todavía estaba enfermo, le mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y aquí Juan quiere clarificar algo para que usted no piense de que, porque siempre buscamos como una excusa para pensar mal de Jesús. ¿En qué momento Jesús se equivocó? ¿En qué momento Jesús se contradijo? Nunca. Entonces en el verso 5 te la suavizan y te dicen: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y te los mencionan individualmente para que tú veas que había una relación personal e individual con cada uno. A pesar de eso, a pesar de que los amaba, a pesar de que nos ama, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Y esto también nos va a confrontar con nuestro entendimiento del amor, porque si tú amas a alguien, tú vas corriendo de una vez. ¿Qué le pasó a no sé quién? Te montas en el carro y sales de una vez, ¿cierto? Entonces ahí te dice, Jesús los amaba, pero a pesar de eso, se quedó 2 días más, ¿cierto? Bien. Es bien irónico porque el nombre Lázaro significa Dios es mi ayuda. Y parecía que en ese momento la ayuda se estaba... Yo no sé ustedes, pero yo en lo poco que he vivido en el Evangelio, el Señor me ha metido un buen par de garnatones. Yo le llamo garnatones a cuando yo creo que yo sé lo que está pasando y que yo creo que yo sé cuál es la opinión del Señor en torno a lo que está pasando. Inclusive tengo unos versículos bíblicos que respaldan lo que yo creo que sé que está pasando. Y resulta que está pasando algo completamente y que contradice muchas veces lo que yo creo que está pasando. Así que cuidado cuando usted dice de que tengo todas las pruebas y los versículos para decir que esto está mal o que está bien, porque el Señor lo puede sorprender. ¿Qué diferencia hay entre las expectativas del ser humano y el plan de Dios? Imagínense que esta familia sabía que Jesús le amaba. Ellos eran conscientes de que Jesús le amaba. Imagínense que ni siquiera le pidieron nada. Ellos sabían que Jesús le amaba tanto que si le informaban que su amigo Lázaro estaba enfermo, él iba a ir. O sea, ni siquiera había que pedirle que viniera. Que el amor que Jesús le tenía a ellos era tal que apenas él se enterara, él iba a ir corriendo. Pero él se quedó 2 días. 2 días más. Mire, yo quiero que usted sepa que cuando Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, ya Lázaro estaba muerto. Y él lo sabe, porque él sabe todas las cosas. Él conoce el final antes del principio. Mire, y después de eso él dice, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios. Y yo quiero que nosotros como que ampliemos la manera en que nosotros analizamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo el mundo se acuerda de la resurrección de Lázaro en esta historia. Pero hay cualquier cantidad de cosas adicionales sucediendo allí. Cuando él dice que esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, es que evidentemente esto no iba a ser un milagro de sanidad del que todo el mundo ya estaba súper acostumbrado, habían visto cualquier cantidad de sanidades. Esto era un milagro de no es resurrección, porque a él lo resucitaron. ¿Estamos claros? A él lo resucitaron. Pero aparte de eso, la gloria de Dios no solamente se iba a manifestar en ese milagro. Él estaba hablando de que a partir de ese milagro, la cosa para él se le iba a poner de tal forma que ya iba a entrar en movimiento
el plan para asesinarlo a él. Que eventualmente terminaría en la cruz, que eventualmente le traería gloria a Dios. O sea que cuando él dice esto es para la gloria de Dios, piensa en el big picture, en el corazón de Dios, en su plan. No piense en sanidades y esas cosas que Dios no tiene ni un interés en salvaguardar esto que se lo van a comer los gusanos. Esta acción, ahora usted lo va a ver, después de este capítulo usted lo lee y dice que apenas eso pasó, todos los fariseos dijeron, a este hay que matarlo ya. Ahí fue donde comenzó el show. Entonces, miren, el que ve el final desde el principio habla las cosas no como parecen ser, no como son en el presente, sino como van a ser en el futuro. Y él está declarando frente a sus discípulos que esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Ahora, quiero ser enfático en un punto aquí, porque esto es bien importante. Jesús amaba a esta familia, ¿cierto? Y Jesús nos ama a nosotros, ¿cierto? Hebreos 12, mire lo que dice el verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Los que soportan, porque no todos soportan, hay unos que dicen, esto no es para mí, es para su disciplina. Pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Mire, vamos a ir un poquito más profundo con eso. Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Usted sabe cómo se muestra el hecho de que él amó a Jacob y a Esaú aborreció? ¿Quiere saber cómo? Hay una escena cuando ellos se encuentran después que Jacob hizo lo que hizo y que Esaú lo estaba buscando para matar. En esa escena usted puede ver que Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció, porque a Esaú no le había pasado nada. Él estaba intacto, tenía sus tesoros, pero Jacob, a quien amó, venía cojeando. Venía de todos los procesos, venía de todas las pruebas, venía con el corazón humillado, venía depurado. Nuestro entendimiento del amor de Dios nada tiene que ver con que vamos surfeando por esta experiencia terrenal sin ningún problema y todo va bien como si nosotros fuéramos Cristo. ¿Y por qué digo que si nosotros fuéramos Cristo? Porque Cristo está siendo formado en nosotros. Y si nosotros no estamos todos los días enfrentándonos y estrellándonos contra algo y sintiendo un corte por aquí y un martillazo por acá, entonces ya somos Cristo. Pero si Cristo está siendo formado en ti, tu carne a diario está sufriendo. Porque Dios, a quien ama, disciplina. Y no se deje guiar por el espíritu de este tiempo de que a mi hijo no lo puedo disciplinar porque es muy sensible. Es que tú sabes que él es sensible, mejor déjalo que haga lo que le dé la gana. Y yo le voy a decir algo bien claro, ese espíritu va a entronarse en su hogar tanto como usted le permita. Usted lo que tiene que hacer es confiar en la palabra de Dios, porque si Dios a quien ama disciplina, imagínense nosotros, que su amor es perfecto, ¿ah? Usted tiene que hacer una disciplina. Para este tema referirse mejor a mi esposa, pero usted tiene que hacer una disciplina en amor y confiar en que Dios va a respaldar. Lo que usted no puede hacer es permitir que la desobediencia, que la rebeldía, que el desorden sea lo que se mueva en su casa. Porque amo a mis hijos. Dios a quien ama disciplina. Amén. Bien. Ahora, a pesar de que los amaba, se quedó 2 días por allá. O sea, literalmente el Señor prolongó el sufrimiento de esta gente. No voy a decir que Jesús lo prolongó. Dije, Dios lo prolongó porque Jesús estaba en full obediencia.
Él no toma, él lo dice, yo no hago nada que mi padre no me ha mandado a hacer. O sea, que él no tomaba esas decisiones. Pero la realidad es que él prolongó ese sufrimiento. Y la realidad es que uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque ese sufrimiento tenía un propósito. Y la razón por la cual muchas veces el sufrimiento o el dolor se prolonga es por la misma razón por la cual fue enviado. Para trabajar en nuestros corazones. Yo no sé ustedes, pero ¿a usted no le ha pasado que cuando usted está en el peor momento de una situación, cuando usted ya está tirado en el piso, que comienza a clamar a Dios, es cuando siente más poderoso su amor? ¿Ah? ¿Y sabe por qué? No es porque el amor de Dios cambia hoy o mañana, es su corazón el que está en el lugar adecuado para recibir. Ahora no se vaya a volver, es que yo amo este dolor porque yo sé que es que... Sí, porque nos vamos de un extremo al otro. Entonces Dios estaba trabajando en todas estas personas. Aparte de que también se demoró por algo, hay una costumbre judía. Acuérdense que estaban sus discípulos, a quienes esto era una clase, estaba toda la gente que sabía que él se había muerto, estaban ellos. Hay una costumbre judía que se llama Shmira, que significa vigilar o guardar, que es como un rito mediante el cual ellos están guardando el cuerpo hasta que el alma se va. Los judíos piensan que el alma se queda rondando el cuerpo 3 días. 3 días dice que se queda el alma rondando el cuerpo, y ya cuando el alma, dicen ellos, ¿no?, ve que esto va en serio, se va. Sí. Por eso que Jesucristo, cuando se encuentra con Lázaro, ¿cuántos días tenía de muerto? Y es bien interesante porque él se negó primero, dijo 2 días, pero después dijo voy. Eso es cuando le estaban mandando enter, alt, tuc, de ahí arriba, ya, nos vamos. Mire lo que pasa más adelante. Él en el verso 17 dice, después él dijo a los discípulos, volvamos pues, vamos a Judea, vamos a ver qué es lo que está pasando allá. Los discípulos dijeron, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, dijo algo que en verdad me gusta mucho porque es la realidad de la muerte. Nuestro amigo Lázaro duerme. Yo quiero que usted reciba esto en esta noche. Él no dijo está muerto, ¿cierto? ¿El qué dijo? Duerme. ¿Por qué dice que duerme? Cuando alguien está muerto no va a despertar, ¿cierto? Pero cuando alguien duerme, va a despertar. Entonces vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Antes de eso, dice, Jesús pudo haber sanado a Lázaro desde la distancia. Lo hizo con la hija de no sé quién, lo hizo con el siervo del centurión, lo hizo con un chorro de gente. Pero nosotros no podemos confundirnos y solamente quedarnos con que esto se trataba de resucitar a Lázaro. Aquí había muchísimas más cosas sucediendo. Había muchísima gente que tenía que ser testigo. Jesús quería trabajar en el corazón de muchas más personas, como lo vamos a ver dentro de unos minutos. Miren, los discípulos estaban asustados y Jesucristo le dice, hey, el que anda caminando de día no tiene por qué tropezarse. O sea, yo estoy en la voluntad de mi Padre, y si yo estoy en la voluntad de mi Padre, yo tengo la cobertura, yo tengo la unción, tengo los recursos, el poder, la protección de mi Padre. Entonces nosotros como cristianos, si realmente queremos caminar y ver el poder de Dios, nosotros tenemos que caminar en la voluntad del Padre, creyendo que aunque las cosas terrenales digan que es peligroso, digan que es complicado, digan que es imposible, Dios lo va a hacer. Estos discípulos llevan caminando con Jesucristo ya buen tiempo. Han visto panes multiplicarse, caminar sobre las tormentas, ciegos ver, leprosos sanar. Y todavía están diciendo que no, que estos manes te van a apedrear. Esto era una clase para ellos también. Quiero que entendamos que habían varias personas sobre las cuales el Señor estaba trabajando en sus corazones a través de esta situación. Mira lo que dice
Mateo 9 en el verso 18 dice, para que veamos que no es la primera vez que él utiliza la palabra duerme. Él dice, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El tipo le dijo, acaba de morir, ¿cierto? Pero Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Vamos a saltarnos hasta el verso 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva. Pero cuando Jesús entró a la casa del principal, este que dijo que mi hija acaba de morir, le dijo, apártense, porque la niña no está muerta, sino que... Y yo quiero que tú sepas hoy que todos tus familiares que se murieron en Cristo duermen. Todos. Duermen. O sea, eventualmente tenemos que hacer las paces con que creemos o no creemos esto. Y si no lo creemos, y si de verdad cuando pensamos en esto nos entra como un miedito, pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Pero no podemos andar teniéndole miedo a algo que el Señor ya venció hace más de 2000 años. La muerte lleva demasiado tiempo. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Mira que ahí dice los que ya han muerto, y en mi versión dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En toda la Biblia. Y yo dije, bueno, puede ser que en la traducción, cuando buscas el griego, dice dormir. Literalmente dice dormir, no dice muerto. Olmao. ¿Alguna vez usted ha pensado que estar muerto es estar dormido para Dios? Bueno, ya hoy lo sabe. Vamos con la gente con la que el Señor está trabajando. Ya sabemos que con los discípulos está trabajando, ¿cierto? Imagínense que cuando Jesús le dice volvamos a Judea, hay un discípulo que se llama Tomás, que le decían que era el gemelo de Jesús porque se parecía mucho. Y él dice, bueno, vamos para que nos maten a todos, pues. Porque si ya lo estaban buscando a Jesús para matarlo, él que se parecía a Jesús le iban a dar duro de salida. Así que él dice, bueno, vamos, que nos maten. ¿Qué vamos a hacer? Pero iba. Vámonos al verso 17. Hasta ahora, yo quiero que usted piense un poquito en esto. No se ponga a leerlo. Quítalo, porfa, que los pierdo rápidamente. El lugar donde está la tumba de Lázaro, ahorita mismo es un lugar de muerte. Ahorita mismo hay un espíritu de muerte, de tristeza, hay lágrimas, hay desánimo. Ese es el lugar al que Jesucristo va a llegar. Jesucristo viene con sus discípulos caminando hacia un lugar donde no solo murió su amigo, sino que lo están buscando para matarlo. Mire, yo le decía a Ana ayer que de tanto leer a Jesucristo, llega un momento que tú dices, yo como que lo conozco. Porque cuando usted piensa en esas cosas, a cualquiera se le olvida para dónde él está yendo. Él está yendo para un lugar donde acaba de morir su amigo y donde a él lo quieren matar y él va tranquilo. Porque él sabe que esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Miren lo que dice el verso 17, ahora sí. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, ¿usted se acuerda de Marta? Martita, ¿no? Bueno, cuando Marta se enteró que Jesús llegaba, ella abandonó los trastes y el trapeador y salió volando
volando a interceptar a Jesús. Porque yo quiero que tú sepas que Marta había mandado un mensaje. Que mi hermano está enfermo y no vino nadie y se murió y llega 4 días después. ¿Y ahora qué vienes a hacer aquí con tu cara de qué? Entonces Marta venía, usted sabe, Marta venía on fire. Dice que Marta se encuentra con Jesús y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. ¿Ah? O sea, había una fe, pero había un reclamo. A veces cuando uno le reclama al Señor, implica como que el Señor está desobedeciendo al Padre. Marta le está diciendo como que tú debiste haber venido. La voluntad de Dios no era que mi hermano muriera. La voluntad de Dios no era que yo sufriera lo que estoy sufriendo. La voluntad de Dios no puede ser que yo esté pasando lo que estoy pasando. Si tú hubieras llegado antes, no me hubiera pasado esto. Si tú me hubieras sanado antes, no hubiera pasado lo que pasó. ¿Usted cree que nosotros podemos decir que el Señor se equivoca? Pero luego le dice, porque ahí siempre hay un comodín, ¿no? Hay un comodín y ella le dice: pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en la resurrección. Mire, que cuando uno está bravo, uno no sabe ni lo que dice. Yo sé que resucitará en la resurrección. Ella está hablando de cuando los muertos van a resucitar. Y él está hablando de ya. El tono del reclamo es un tono que cuesta bajar, ¿ah? Cuando uno está montado en la película de yo sé lo que está pasando, yo tengo la evidencia, me fallaste, voy contra ti. Brother, a veces tú le estás demostrando a la persona que está equivocada así, dice que a todo color y todavía está ciega en la rabia. Media hora después de que, discúlpame. Ese camino de vuelta, bajar del orgullo, tragarse las palabras, usted sabe, eso es difícil. Entonces Jesús le dijo, mire, porque Jesús, a mí una de las cosas que más me encanta de Jesús es la paciencia con la que trabaja con nosotros. Porque yo no tengo esa paciencia. No. Tu hermano resucitará. Yo sé que no. Mira, Marta. Aquí viene la razón por la cual yo esperé 2 días. Recibe lo que te voy a decir. Le dijo el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y después de tirar esa palabra le dice: ¿tú crees esto? ¿Usted cree esto? ¿Usted cree que la muerte realmente es como una oficina de migración donde nosotros presentamos un pasaporte y pasamos a otra dimensión espiritual? Y ese pasaporte es la sangre de Jesucristo. A esa hora el que no lo tiene, eso es como cuando usted llega de que tarjeta de fiebre amarilla. Tenía que traer eso. Dale para tu casa, viejo. En el mismo vuelo vas para atrás. Marta le dice: Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Miren, para el Señor la muerte no es más fuerte que una enfermedad. Es la misma cosa. Él venció todo en la cruz del Calvario. Para nosotros sí. Nosotros contra las enfermedades nos atrevemos y yo tengo aquí estos medicamentos y el aceite y oremos y vámonos que no. Pero cuando alguien se muere parece que es algo como definitivo. Le tenemos como un respeto a la muerte.
La muerte lleva tantos siglos dándonos con la correa. O sea, literalmente vemos que hay culturas donde celebran la muerte y nosotros dije, esa gente debe estar loca. Pero nuestra palabra dice que morir es ganancia en Cristo. Entonces, realmente yo creo que Jesús es la resurrección. Ojo, Él no le está diciendo a Marta de que Marta, yo tengo aquí unas tarjetas que son la clave para vencer la muerte. Estas tarjetas te hablan de la... No. Él no le está diciendo yo conozco los secretos de la resurrección. Él está diciendo yo soy la resurrección y la vida. Mire, conocer a Jesús es tener la resurrección y la vida. El hecho de que Cristo habite dentro de usted significa que usted no va a morir nunca. Significa que usted va a vivir para siempre. Significa que esto es una experiencia temporal. Como siempre decimos, nosotros no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales. Nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Nosotros existíamos antes de entrar en este vehículo y vamos a existir después que este vehículo se extinga. Y si uno entiende eso, uno va a comenzar a vivir y a valorar las cosas de acá abajo muchísimo menos. Muchísimo menos. Mire, la muerte llega al impío como una imposición penal. Llega como una sentencia. Sin embargo, al justo es una convocatoria a llegar a la presencia de su Padre. Para el pecador es una ejecución. Para el santo es la consagración de la redención. La muerte para los malvados es el rey de los terrores. O sea que, yo no me acuerdo quién era la que decía que todo malo es miedoso. La muerte de los malos es el mayor de los terrores. La muerte de los cristianos es el final de los terrores. Es el final de los terrores y el comienzo de la gloria verdadera. Ahora viene María. ¿Estamos claros? La cirugía que le estaba haciendo el Señor al corazón de Marta. Y yo quiero que usted sepa que el personaje que más se habla en este mensaje no es Lázaro, es Marta. Y ahora usted lo va a ver. Ahora viene María, verso 28, dice, dicho esto, o sea, cuando ya a Marta le dieron su lavado, Marta se paró y fue a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había ni siquiera entrado al pueblo. Marta lo interceptó en la yarda 1. Lo agarró y ¿para dónde tú vas? Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, a diferencia de Marta, se arrojó a sus pies. Y después sí le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano estuviera vivo. Mire, yo quiero que usted vea la diferencia. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo sea tu relación con el Señor, es tu manera de acercarte a Él. Marta tenía una revelación, ella vivía por obras. ¿Te lo vio, no? Yo soy lo que hago. El Señor es mi amigo, me salvó para que yo le sirva solamente. Yo soy un servidor. Pero María tenía una relación íntima. Recordemos que decían que María había escogido la mejor parte, que era postrarse a sus pies sin decir nada. Y eso se muestra en la manera... Mira, tú te vas a acercar a Dios de la manera en que tú lo conoces a Él. Si tú lo conoces como tu papá, te vas a acercar como hijo. Porque si solamente lo conoces como tu Señor, te vas a acercar como un servidor. Y tú vas a pensar que a Dios lo que le gusta es que tú hagas cosas para Él. Yo quiero que tú sepas que Dios no murió para que tú hicieras cosas para Él. Dios murió para estar contigo. Los israelitas ya hacían cosas para Él.
Cuando Jesús vio llorar a María y a los judíos, dice que se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Cuando usted escucha la palabra turbó, como que no encaja ahí, ¿verdad? Y si usted busca la palabra en griego, dice que es como el ruido que hace un caballo cuando suspira. Jesús se puso bravo por el avance de la obra del enemigo en el mundo, por cómo la muerte estaba golpeando el corazón de sus seres queridos, como la muerte, que ese no está en el plan de Dios. Y luego dice que se entristeció porque también le dolió. Esa era una familia a quien él quería. Se entristeció. La gente piensa que Jesús, 100% hombre, entonces no, sí, él se entristeció. Y luego lloró. El verso más corto de la Biblia, Jesús lloró. ¿Y los judíos qué dicen? Porque los judíos que estaban ahí. Y no digan que esa gente cómo es capaz de... Nosotros hubiéramos hecho, cuidado, que es lo mismo. En 5 segundos le dicen, wow, mira cuánto los quería. Y 3 doritos después le dicen, pero si los quería tanto, ¿por qué no vino? O sea, ahí, punto, y sigue. ¿Ah? Mira cuánto los quería que llora, pero si los quería tanto, ¿por qué no vino? Jesús está trabajando en esta historia, en el corazón de sus discípulos, en el corazón de Marta, en el corazón de María, definitivamente en el corazón de Lázaro. Verso 38 dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. ¿Se acuerdan que estamos hablando de esto el domingo? Usted no se sorprenda que el Señor lleva como 6 semanas conectando los mensajes de los domingos con los miércoles. El Señor les ordena, quiten la piedra. Marta, ¿no, verdad? Le dice, pero es que ya tiene 4 días de muerto, ya apesta. Esto tenía que ver con Marta. El trabajo más profundo era con Marta. Porque Dios, a quien ama, disciplina. Le estaba haciendo una cirugía. Marta dice, pero lleva 4 días ahí, ya apesta. Y Jesús le dice, ya se te olvidó lo que te acabo de decir. O sea, no llegaste ni a Manolos. Sí, porque uno sale de la iglesia y dice, fuego, arriba. Y el lunes cuando te despiertas hay un email de tu jefe que te mete pedra y te baja de esa nube. Y ya de una vez todo es terror. Dice, no puede ser, vuelve de una vez. Pero el Señor, en vez de decirte, le dice, mira, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Miren, sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Si no tenemos expectativa, si nosotros pensamos que el desenlace de cualquier situación es de acuerdo a lo que yo puedo hacer o de acuerdo a lo que está pasando, si yo no creo que allá arriba hay un Dios que creó los cielos y la tierra y que puede intervenir en cualquier situación que sea sobrenatural y obrar a mi favor, no voy a ver la gloria de Dios. Yo no puedo estar aquí y decir, quiero ver tu gloria, pero a la hora de la hora yo tengo todas las respuestas, todos los argumentos, todas las cosas que necesito para solucionar las cosas. Y nunca meto a Dios. Mire, si usted no mete a Dios en nada, nunca va a ver su gloria en nada. Pero si usted pone delante de Jehová todos sus caminos, no se la sabe, Proverbio. Es un básico, confiable. Entonces quitaron la piedra, lo que decía el pastor. Lo que el hombre tiene que hacer, Dios no lo va a hacer. Olvídese de eso. Dios va a hacer, nosotros tenemos que hacer lo posible, Dios va a hacer lo imposible. Nosotros hacemos lo natural y Dios lo sobrenatural. Y en el plano del creyente, con las personas que queremos, Dios no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Él va a resucitar a Lázaro, pero mueve la piedra. Mueve la piedra, porque a veces estamos aquí y es espectadores. El reino de los cielos no es un show. Mire, como les estaba diciendo,
el Señor está trabajando en todos los corazones. A mí lo que el Señor me dijo con este mensaje es, mire, todos nosotros hoy en este momento estamos en un lugar espiritual. Y cuando me refiero es en un nivel de madurez. Usted está en un nivel, su corazón se encuentra en este lugar, su corazón tiene este nivel de fe, usted tiene estos miedos, usted tiene esta fe, usted aquella. Todos estamos en lugares distintos. Pero la Biblia dice que hasta que no lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos vamos a ir si no se van todos los que se tienen que ir. Esto no es una carrera. Tenemos que subir todos juntos. Entonces, ¿Dios qué está haciendo? Dios está usando un evento para que cada una de las personas que está siendo impactadas por ese evento dé el siguiente paso en su vida espiritual para madurar. ¿Se entiende? No todos recibieron la misma revelación. No todos tenían la misma herida. No todos se encontraban en el mismo lugar. Él está usando la muerte de Lázaro para trabajar en Marta de acuerdo a su situación, para trabajar en María de acuerdo a su situación, para trabajar en los discípulos de acuerdo a su situación, para trabajar en aquellos judíos que terminaron creyendo de acuerdo a su situación y para trabajar en Lázaro de acuerdo a su situación. ¿Sabe qué pasa a veces? Efesios 4, verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabe qué pasa? Que de repente hay un problema o una situación en la familia y a mí me molesta que este no reacciona como yo reacciono. Pero si todos no somos iguales. Él está en su lugar, tú estás en tu lugar. Y la palabra dice que si yo me encuentro en un nivel de fe más alto para una situación específica que esa persona, que yo lo tengo que levantar en amor. En amor. Porque yo seguramente flaqueo en otro lugar. Uno no sabe lo que Dios está haciendo. Y por si fuera poco, aparte de que el Señor estaba trabajando en la fe de Marta, que le dio bien profundo, también estaba trabajando en la fe de María, porque usted sabe algo, después de 2 días de que mi hermano ha muerto, ya hay un dolor, ya hay una tristeza, ya hay una desesperación, ya el enemigo comienza a sazonarnos la cabeza con sus mentiras, que el Señor no te ama, que el Señor, etcétera, etcétera. Y de repente llega Dios y nos muestra la misericordia que tiene por nosotros. Mire que él le habla a Lázaro, como dijo el pastor el domingo, y él no le dice que Lázaro resucita, él le dice sal, porque estás dormido. Él le habla las cosas que no son como si fueran. Y si él dijo que Lázaro estaba dormido, lo que tiene que decirle, hey, levántate, porque estás dormido, y sal. Y así va a ser el día que Él nos llame, nos va a llamar por nuestro nombre, nosotros vamos a escuchar su voz y nos vamos a levantar. Y nos vamos a levantar. Y no solamente estaba trabajando en toda esa gente, sino que también estaba poniendo en marcha el plan para su crucifixión. O sea, aparte de estar trabajando en Marta, María, los discípulos, Lázaro, los judíos que estaban allí, porque después dice que hubo un poco de judíos que creyeron, también estaba activando el plan para ser crucificado. Porque si usted sigue leyendo, después, cuando esté en su casa, usted se va a ver que a partir de ahí, los fariseos dijeron, a este hay que matarlo,
Porque si sigue haciendo milagros, muchas más personas van a creer en él. Así que hay que matarlo. Con un solo evento, mire todo lo que el Señor está haciendo. Y a veces nosotros creemos que sabemos lo que Dios está haciendo. ¿Qué está sucediendo alrededor de su vida hoy que se me acabó el tiempo? Que usted está pensando solamente en el milagro. Mire, nosotros tradicionalmente nos quedamos con que el Señor resucitó a Lázaro. Y ya, y me voy para la casa. El Señor me sanó. Sí, pero ¿cuál era el propósito de esa sanidad? Porque yo quiero que usted sepa que después el Espíritu Santo va a traer a la mente de Marta todo lo que dijo, todo lo que pensó, todas las dudas que tuvo, todos los reclamos que tuvo, y no para condenarla, sino para restaurarla. Entonces nosotros a veces nos podemos quedar con el milagro y perdernos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. El milagro más grande no es resucitar a Lázaro. El milagro más grande es lo que Él estaba haciendo dentro de cada uno de ellos. El milagro en tu vida no es que te sanó, el milagro es lo que Él está restaurando y sanando dentro de ti. Ese es el milagro. Porque el Señor no quiere que nosotros suframos. Y la idea es que nosotros tengamos esta oración: Señor, no permitas que el fruto que tú preparaste para esta situación, yo lo pierda. En mi trabajo dicen, podemos cometer errores, pero una sola vez. No cometamos el mismo error 2 veces. Ya lo vimos, lo entendimos, tratemos de no volverlo a hacer. Aquí es lo mismo. Tratemos de recibir el fruto y la bendición que el Señor quiere crear en nuestros corazones a través de las experiencias que estamos viviendo. Yo me voy de este trabajo porque no aguanto a esa persona. Y en el próximo trabajo que encuentras, di que, hola, mucho gusto, soy la misma persona. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque el Señor está comprometido con lo que Él puso dentro de ti. Y está comprometido con la obra de formar a Cristo en tu corazón. Entonces no nos conformemos nada más con que la sanidad que me dio. ¿Para qué, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo a través de este dolor, a través de esta enfermedad, a través de esta crisis, a través de esta situación? Muchas veces cuando te das cuenta de lo que Él quiere hacer y lo recibes, se acaba la crisis. Vamos a ponernos de pie. Los israelitas estuvieron en el desierto el tiempo que ellos decidieron. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros? ¿Cuántas veces hemos pasado por la misma situación? ¿Y tú sabes cuál es la conclusión? A mí siempre me pasa esta cosa. A mí siempre se me acercan el mismo tipo de hombre. Es que los atraes. Las cosas no son aleatorias. El Evangelio siempre te va a confrontar a ti mismo. Es como un espejo. Tú estás disparando para afuera y Dios está diciendo, busca aquí. Busca aquí, Marta. Busca aquí, Marta. ¿Qué hay ahorita mismo en tu vida que parece una escena de muerte, que huele mal? Que ni siquiera quieres que el Señor mueva la piedra porque te da vergüenza. ¿Qué hay en tu vida que piensas que es tan malo, que te da tanta vergüenza, que no quieres que el Señor abra ese lugar de tu corazón? Porque yo quiero que tú sepas que a pesar de que parezca muerte, donde quiera que Jesucristo entra, trae vida. Trae vida. Trae vida. Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que cualquier miedo, cualquier espíritu de vergüenza, Señor, cualquier espíritu de condenación que el enemigo está diciendo a nuestros corazones de que es demasiado malo, el Señor no te va a recibir, el Señor no te va a aceptar, ¿cómo has sido capaz? No es suficiente para invalidar el sacrificio de la cruz. Ayúdanos a confiar en tu misericordia. Tu palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Nunca
vamos a descubrir esa gracia si no reconocemos lo que está mal. Yo te pido, Señor, que tú trabajes en nuestros corazones, Señor, que sigas trayendo estas situaciones, que no te des por vencido con nosotros, Señor, que sigas insistiendo, que sigas formando a Cristo en nuestros corazones hasta llegar a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, Señor, en cada una de nuestras vidas, para que cada persona que se encuentre con nosotros te vea a ti y solo a ti, Señor. Cualquier cosa que no sea tuya, que esté en nuestros corazones, llévatela y que solo quedes tú, Señor. Que cada persona que hable con nosotros sienta que te escuchó a ti. Que cada persona que trabaje con nosotros sienta que tú estás allí, Señor. Que te vean, que ese Dios de la Biblia sea representado por tu iglesia, Señor, y que no sigamos representando algo que no somos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos: dele un fuerte aplauso al Señor.